Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos se encuentren de maravilla y que estén listos para un buen chisme, porque hoy tenemos bomba. Hoy vamos a hablar de algo que honestamente, me tomó por sorpresa y estoy segura de que a muchos de ustedes también, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la misma Hande y el mismo Kerem que protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air. Como el título lo dice, 20 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, y créanme, la sorpresa fue generalizada. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque como ya saben, aquí les traigo las últimas noticias, los chismes más candentes y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento y por supuesto con nuestras amadas estrellas turcas. Suscríbete, no te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. El 20 de agosto de 2025 Internet explotó. Las redes sociales colapsaron. Los foros se llenaron de comentarios, debates y especulaciones. ¿La razón? La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño, el dúo que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, habían terminado su relación. Pero, ¿qué hacía esta noticia tan impactante? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande y Kerem, después de haber negado al principio cualquier tipo de relación, confirmaron su romance a mediados de 2021. Y no cualquier romance, en un romance de película. Se les veía juntos en todas partes, paseando de la mano, compartiendo románticas vacaciones, dedicándose tiernos mensajes en redes sociales. Era el sueño hecho realidad para los fanáticos de Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión parecía traspasar la ficción. Muchos creían que estaban destinados a estar juntos para siempre. Era una de las parejas más queridas y populares del momento, y su relación generaba una gran atención mediática. Los fans estaban obsesionados con ellos. Cualquier detalle, desde sus outfits hasta sus planes de futuro, era analizado al milímetro. Y luego, en el verano de 2022, empezaron los rumores. Rumores de crisis, de distanciamiento. Aunque ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada, la situación empezó a tornarse extraña. Ya no se les veía juntos con la misma frecuencia. Los mensajes en redes sociales se volvieron menos frecuentes y la especulación creció. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no paraban de hablar de una posible ruptura. Finalmente, en septiembre de 2022, llegó la confirmación oficial. Un comunicado de prensa de la agencia de Kerem anunciaba el final de la relación. Aunque no se especificaban los motivos, se pedía respeto a la privacidad de ambos actores. Y así, el cuento de hadas se acabó. El corazón de los fans se rompió en 1000 pedazos. Pero, ¿qué llevó a esta separación? Esa es la gran pregunta que todos nos hicimos en ese momento, y que todavía sigue generando debate. Las teorías fueron muchas y variadas. Una de las teorías más comunes, y que circuló con fuerza en los medios turcos, apuntaba a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus expectativas de futuro. Se decía que Kerem, con una personalidad más aventurera y con deseos de expandir su carrera internacionalmente, buscaba un ritmo de vida más dinámico. Hande, por otro lado, supuestamente prefería un ambiente más estable y familiar. También se especuló con la presión mediática. El hecho de ser una de las parejas más perseguidas y comentadas del momento pudo haber afectado su relación. La constante atención de la prensa, la invasión a su privacidad y las especulaciones sobre su vida personal pudieron haber pasado factura. Otra teoría, quizás menos difundida, hablaba de posibles infidelidades. Sin embargo, esta teoría nunca fue confirmada ni desmentida por ninguna de las partes. Lo cierto es que, como siempre ocurre en estos casos, la verdad solo la saben Hande y Kerem. Después de la ruptura, ambos actores intentaron rehacer sus vidas, aunque la sombra de su relación siempre estuvo presente. Hande siguió trabajando en proyectos televisivos y publicitarios, manteniendo su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, continuó buscando oportunidades internacionales y participando en diferentes proyectos. Ambos fueron relacionados con otras personas, pero ninguna de las relaciones llegó a consolidarse de manera oficial.
Parecía que el fantasma de su pasado amoroso seguía rondando sus vidas. Los fans seguían soñando con una posible reconciliación, aunque el tiempo pasaba y la esperanza se desvanecía. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. El 20 de agosto de 2025, la noticia de su separación tomó un giro inesperado. En lugar de anunciar una nueva relación, se anunció su posible reconciliación. Fuentes cercanas a ambos actores filtraron información a varios medios de comunicación, asegurando que Andy y Kerem habían sido vistos juntos en varias ocasiones. Se hablaba de cenas románticas, de paseos por la ciudad, de mensajes cariñosos intercambiados en privado. La especulación volvió a desatarse. ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Se habían dado una segunda oportunidad? ¿Era cierto todo esto? La noticia corrió como la pólvora. Los fanáticos enloquecieron. Las redes sociales volvieron a arder. Todos querían saber la verdad. La presión mediática fue brutal. Los paparazzis acechaban a Andy y a Kerem día y noche, buscando cualquier prueba que confirmara o desmintiera los rumores. La situación se volvió tan tensa que ambos actores se vieron obligados a pronunciarse. Aunque no hicieron declaraciones oficiales, sí que dejaron algunas pistas. Andy publicó una foto en su Instagram con un mensaje enigmático que decía: "El amor siempre encuentra el camino". Kerem, por su parte, compartió una frase en sus redes sociales que decía: "A veces, el pasado regresa para enseñarnos algo nuevo". Estas frases ambiguas solo avivaron la llama de la especulación. Los fans estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Finalmente, después de semanas de rumores y especulaciones, llegó la confirmación oficial. Andy Ercel y Kerem Bürsin habían retomado su relación. La noticia fue dada a conocer por la agencia de Kerem a través de un comunicado oficial. Se confirmaba que habían decidido darse una segunda oportunidad y que estaban muy felices. El sueño se había hecho realidad. La noticia fue recibida con júbilo por los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y alegría. Volvieron, el amor siempre triunfa, qué emoción, eran algunos de los comentarios más repetidos. Era como si el mundo hubiera recuperado un poco de esperanza en el amor verdadero. Pero, ¿qué había cambiado? ¿Qué había sucedido para que Andy y Kerem decidieran volver a estar juntos? ¿Qué había aprendido cada uno de la experiencia del pasado? Aunque no se revelaron los detalles concretos, se especula con varios factores. En primer lugar, se cree que el tiempo y la distancia les ayudaron a reflexionar sobre su relación y a entender sus errores. Quizás, tras la separación, se dieron cuenta de que se echaban de menos y de que todavía sentían algo el uno por el otro. También es posible que hayan aprendido a valorar lo que tenían y a comprender la importancia de construir una relación sólida basada en el respeto, la confianza y la comunicación. La madurez que adquirieron durante ese tiempo fue crucial para tomar la decisión de volver a intentarlo. Además, es probable que la presión mediática haya disminuido. Con el tiempo, la atención sobre ellos fue decayendo, lo que les permitió vivir su relación con más tranquilidad y privacidad. Esto, sin duda, fue un factor importante para tomar la decisión de reconciliarse. El futuro de Andy y Kerem juntos es incierto, pero lo que sí es seguro es que su historia de amor ha demostrado que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Han demostrado que el amor verdadero puede superar obstáculos y que con el tiempo, las heridas pueden sanar y el pasado puede ser una lección para construir un futuro mejor. Y aquí estamos en este punto de la historia. A día de hoy, Andy y Kerem siguen juntos, demostrando que su amor es más fuerte que nunca. Han aprendido a gestionar la presión mediática, a respetar sus espacios individuales y a construir una relación sólida y duradera. Son un ejemplo de que el amor, a pesar de las adversidades, puede triunfar. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Se esperaban esta reconciliación? ¿Qué piensan sobre el amor y las segundas oportunidades? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y compartir sus puntos de vista. Y bueno, esto es todo por hoy, mis queridos suscriptores. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme tan jugoso. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.